Pues buenos días de nuevo. Hemos logrado solventar un pequeño problema que existía de audio, que en parte justifica este retraso, este corto retraso. He logrado ver antes por pantalla a Nayat Ashni, que estaba al otro lado ya dispuesta a comenzar su intervención. Yo debo hacerles una pequeñísima, una cortísima entrada curricular de Nayat. Nayat es licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Barcelona. Tuvo el premio Ramón Llull de novela por El Multipatriarca y ganó también el premio Sant Joan de Narrativa. Es colaboradora en diversos medios de comunicación y es además nuestra comadre de oro de este año. Fue en ese momento cuando yo le rogué con todo interés que por favor conociera a ella como autora, como escritora, como catalana, pero también como aquella persona que tiene un conocimiento vivencial directo de su propio origen cultural. Ella realmente conoce muy bien, la conoce de mi vida, la cultura musulmana. Nos hablará sobre uno de estos temas que le decíamos que es un tema de debate, de intenso debate teórico, que es el tema del relativismo cultural. Ella ha querido llamar quiere hablar, digamos, del relativismo, pero desde una perspectiva del relativismo contra las mujeres. Así que Nayat, en esta estela del feminismo, esa llamada al buen sentido de la humanidad, que después de todo la hizo Mary Wollstonecraft, no está bien, aunque sea una buena antepasada, no está bien apropiarse de lo que haya dicho y atribuirse lo uno. En esta llamada al buen sentido, la llamada al buen sentido con el caso del relativismo, esperamos que nos ayudes precisamente a hacerlo. Te doy mucho las gracias por estar aquí hoy, aunque sea virtualmente. Mucho más nos gustaría que pudieras estar aquí, pero te seguiremos en todo caso con el mismo interés y con el mismo cariño con el que elegimos como el de los días. Bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a estar en este Rosario Acuña. De hecho, estoy un poco sobrepasada por la invitación, porque realmente es un espacio que yo he admirado durante mucho tiempo, un espacio de debate y de pensamiento que, aunque no haya podido asistir nunca físicamente, de forma presencial, pues los vídeos y los streamings estaban ahí disponibles y todas hemos tenido ocasión de disfrutar y de tener acceso a ese saber, ¿no? Y bueno, y también darle las gracias al Ayuntamiento de Gijón y a Amelia Valcárcel, no solamente por lo que por la organización de estas jornadas y por permitir que todos los años se estén aportando nuevos elementos para el debate en cuestiones de feminismo, sino porque es una de las pocas voces en las que yo personalmente he encontrado algo algo de luz respecto a todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos las mujeres de origen musulmanas aquí en España, pero en Europa en general, ¿no? Porque en alguno de sus libros pues habla abiertamente de la cuestión del multiculturalismo, de cómo eso va contra las mujeres. ¿Me sigue escuchando bien? Sí. Es que solo veo la pantalla, pero bueno, si no me decís nada, yo sigo. Decía eso, que quería agradecerle a Amelia el que se pusiera siempre del lado de las mujeres en cuanto al debate sobre la cuestión de la presencia del Islam en lo que son las democracias occidentales, ¿no? Yo voy a bajar muchísimo el nivel de esta discusión, porque yo no soy filósofa, ni mucho menos, soy un poco intrusa en esta escuela y yo me he dedicado durante mucho tiempo a intentar entender el malestar de las mujeres musulmanas, en este caso rifeñas de Marruecos,
a través de las novelas y por lo tanto lo único que he intentado es aproximarme un poco y definir cuáles eran los elementos que configuraban todo este malestar, ¿no? Yo estaba muy tranquila con mis novelas, es un espacio, digamos, bastante pacífico, el de la creación literaria, que no comporta pues, unos enfrentamientos demasiado arduos, ¿no? entre distintas posiciones, pero de un tiempo a esta parte me he visto de algún modo obligada a expresar mi punto de vista sobre cómo se está tratando la cuestión llamada la mujer musulmana y sobre todo la mujer musulmana aquí, ¿no? Tanto en España como en otros países de Europa. Me he visto obligada a repensar otra vez lo que yo creía que ya estaba completamente, lo que se daba ya por sentado, lo que todo el mundo sabía, lo que todo el mundo daba por hecho, pero tal como nos ha recordado Amelia, pues no en cuestiones de feminismo no se puede dar nada por hecho y continuamente van a surgir nuevas formas de intentar neutralizar la acción del feminismo, ¿no? Neutralizar pues sus reivindicaciones y los derechos que quiere conquistar para esas mujeres a las que todavía a día de hoy no se nos reconoce, ¿no? Porque yo decido hace más o menos un año escribir un librito que se llama Siempre han hablado por nosotras, que es un librito en formato más o menos manifiesto, que tiene la intención de que sea leído o sea, que sea accesible a muchísimas lectoras de mi mismo origen, pero también de otras pertenencias culturales que no conozcan esa realidad del Islam. Yo decido de algún modo hacer este paso porque de un tiempo a esta parte me he empezado a encontrar con toda una serie de fenómenos que me parecen fenómenos muy sorprendentes y que lo que hacen es de algún modo ir en contra de las libertades y los derechos de las mujeres que hemos nacido en familias musulmanas. Seamos o no seamos musulmanas, sigamos siendo creyentes o no, practicantes, da igual. Lo que yo observo en los debates en el espacio público en los últimos años es que de repente todas esas demandas que se hacen desde el feminismo, esas libertades para las mujeres, para todas las mujeres, yo considero que el feminismo es tiene que ver con la situación de todas las mujeres, no se puede hablar de feminismo hablando solamente de unas determinadas áreas geográficas o de unas determinadas mujeres. Yo creo que la lucha feminista acabará el día en que realmente todas las mujeres del mundo puedan tener acceso a esas conquistas que en las sociedades democráticas están evidentemente más avanzadas. Entonces, yo de repente observo que ahí donde antes teníamos esas reivindicaciones feministas claras a favor de los derechos y las libertades de las mujeres, aparecen nuevos discursos que yo al principio no comprendo muy bien, no sé muy bien qué es lo que está pasando, por eso es tan útil el que pues escuelas como esta nos ayuden a pensar y lo que ha contado antes Amelia del origen del comunitarismo, pues es algo que nos ayuda a entender muy bien qué es lo que ha ocurrido y por qué estamos en una situación que nos genera un malestar tremendo y que bueno, no sabemos muy bien cómo ha ocurrido. La cuestión es que de repente aparecen toda una serie de discursos que en vez de reivindicar esa igualdad para las mujeres musulmanas, esa libertad, lo que hacen es todo lo contrario. Nos reivindican, nos ofrecen toda una serie de propuestas que en realidad no solamente no son feministas, sino que son todo lo contrario al feminismo, que son el patriarcado clásico del que hemos escapado, que son el machismo,
que son el sometimiento de la mujer y su sumisión. Entonces, yo me pregunto cómo puede ser que a estas alturas de repente ocurra eso. Y que ocurra no en los países de los que venimos. O sea, yo estoy hablando de lo que nos está pasando exactamente aquí. No estoy hablando de lo que está pasando en Irán, no estoy hablando de lo que está pasando en Marruecos, estoy hablando de lo que pasa en Barcelona, de lo que pasa en Madrid, de lo que pasa en España, de lo que pasa en Francia, de lo que pasa en las democracias occidentales, ¿no? Las democracias que han conseguido conquistar esos derechos fundamentales para las mujeres. Pues lo que ha ocurrido es que de repente se nos ha empezado a contar mentiras y falsedades sobre lo que es nuestra situación de mujeres musulmanas, ¿no? La primera de ellas es decir que el machismo que sufre la mujer musulmana es un tópico, ¿no? Se afirma que en las sociedades occidentales, porque son discriminatorias hacia los musulmanes, son islamófobas, se empieza a utilizar este término que antes no se utilizaba, y la forma de expresar esa islamofobia y ese rechazo al otro musulmán es a través de la construcción de un estereotipo, que es el estereotipo de la mujer musulmana como mujer sometida al dominio del hombre, al dominio del marido, al dominio del padre, etc., ¿no? Empiezan a surgir toda una serie de materiales que se publican, de ponencias, de debates varios que continuamente afirman eso, ¿no? Que lo que nosotras hemos vivido, lo que nosotras hemos sufrido, es un tópico. Claro, decir que lo que nosotras hemos sufrido es un tópico es negar completamente nuestro sometimiento, es negar el sufrimiento que nos ha generado el hecho de haber nacido en unas sociedades que todavía a día de hoy consideran que la mujer tiene que tener un lugar secundario en el mundo, que tiene que estar relegada al ámbito doméstico, que su único destino en la vida es la maternidad y el cuidado del marido, de los hijos y de cualquier persona que necesite algún tipo de cuidado, y se está negando también toda una serie de estructuras que lo que hacen es condicionar absolutamente nuestras vidas y nuestras libertades, ¿no? Que nos dicen que tenemos que pues eso, conformarnos con una libertad limitada, que tenemos que conformarnos con menos que nuestros hermanos, y todo eso se dice que es un tópico, ¿no? Claro, cuando una ha vivido eso en primera persona y conoce la realidad de muchísimas otras mujeres cercanas o lejanas que ha vivido toda esa situación, el decir que el sometimiento de la mujer musulmana es un tópico es un auténtico insulto. Es un auténtico insulto y para mí acaba siendo una forma muy sofisticada de discriminación, de racismo hacia las mujeres que venimos de procedencia musulmana. Pero esto ¿cómo ha ocurrido? Porque este entramado se ha ido tejiendo sobre nosotras sin ni siquiera pedirnos ningún tipo de opinión a las que estábamos ahí afectadas por todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso concreto de Cataluña y de España, y digo Cataluña porque es donde hay un número más importante de personas de origen musulmán, mayoritariamente marroquíes, hay que tener en cuenta que la inmigración de esta procedencia más importante llegó hacia mediados finales de los 90. Entonces, lo que ocurre, intentando hacer como un poco de estar volviendo para atrás para
para un poco ver cómo se ha ido articulando todo este entramado tan difícil de deshacer. Lo que ocurrió es que nosotras llegamos, las que somos hijas de esa inmigración, llegamos más o menos por esa época, y cuando hacemos un recorrido por la hemeroteca y vemos cómo se trata la cuestión de la presencia de personas musulmanas en Cataluña y en España, desde el comienzo, desde el principio, nos damos cuenta de que es un tratamiento absolutamente comunitarista. Es decir, se decide que estas personas, por el simple hecho de venir de un país que es musulmán, la principal cuestión sobre la que se tiene que debatir y las principales políticas que se tienen que hacer en relación a estas personas es la cuestión religiosa. Es decir, desde que empezamos a llegar, cuando ni siquiera nos habíamos acabado de acomodar al lugar, ya desde las instancias políticas se empezaba a hablar de comunidad musulmana. Mucho antes de que nosotros, y mucho menos nosotras, pudiéramos decidir si realmente queríamos ser comunidad o no ser comunidad, si lo éramos o no. Y se empezó a hablar de comunidad musulmana y se empezó a hablar de una forma insistente de la presencia del Islam aquí, ¿no? Y esa fue la principal preocupación. O sea, éramos inmigrantes que llegábamos, pero para muchos éramos musulmanes los que llegábamos, ¿no? Y esa distinción es algo muy importante porque, de algún modo, ya desde el principio nos encasillan, nos etiquetan y nos sitúan dentro de ese cajoncito que alguien ha creado, que no sabemos muy bien en base a qué, y dentro de ese cajoncito nosotras tenemos que ser, por supuesto, y responder al estereotipo de mujeres musulmanas, ¿no? Ya digo, al principio se empezó a... es muy divertido hacer un recorrido por la hemeroteca de esos primeros años, cuando tenéis que pensar que las que éramos hijas de esa inmigración no podíamos hablar. Nuestras madres no podían hablar porque todavía no estaban, pues no habían podido aprender el idioma. A muchas se les restringía el acceso precisamente a la educación. Muchas de nuestras madres no pudieron acceder a la educación en el país de origen, pero luego incluso aquí muchísimas de ellas pues vivían encerradas, no se les permitía salir libremente, no se les permitía acceder a la educación ni acceder al idioma para que ellas mismas fueran las que hablaran por ellas mismas para contar lo que les estaba pasando, para explicar cuál era su malestar y en qué consistía, ¿no? Se apropiaron de nuestras voces desde muy, muy pronto, o sea, desde el principio de todo. Estábamos acostumbradas a que se apropiaran de nuestras voces en origen, donde en las familias tradicionales, patriarcales, evidentemente, la voz de la mujer era absolutamente silenciada. Se nos decía que no podíamos hablar fuera de lo que era el entorno doméstico. Incluso había un dicho, ¿no? en mi pueblo, que era que la voz de la mujer no se escuche más allá del umbral de la puerta. Es decir, que la voz de las mujeres no podían, el que fueran escuchadas fuera de casa ya era, se atravesaban el umbral de la puerta, es que eran ya mujeres pues que no estaban cumpliendo con las normas básicas de decencia dentro de las familias. Pues nosotras venimos de ese contexto en el que a las mujeres se nos silencia, de modo que no podemos expresar ese malestar, no podemos quejarnos por nada, lo cual forma parte de todo un proceso de educación para conseguir que realmente acabemos aceptando lo que es inaceptable, ¿no? Yo creo que hay un feminismo muy articulado que nace del conocimiento, del acceso a toda esa genealogía de la que hablaba Amelia, y una conciencia feminista que se va articulando de una forma sofisticada y que permite realmente acabar entendiendo lo que es la situación de la mujer, pero creo que también existe no sé, algo, igual es una burrada lo que digo, ¿no? Pero
algo así como una especie de instinto que surge automáticamente cuando eres niña y empiezas a descubrir todas esas discriminaciones que sufres por el hecho de, de ser mujer en un contexto en el que se considera que la mujer es una persona de segunda, ¿no? Y ese instinto, no sé si feminista o simple sentido común, por el que de repente no ves como algo normal el que a ti se te impida salir de casa y a tus hermanos no, el que tú tengas que comer después de que coman los hombres, el que tengas que conformarte con una pieza del pollo un poco más, con menos carne que tus hermanos, ¿no? El que te tengan que casar, el que no puedes escoger libremente con quién quieres casarte, el que tengas que estar obligada a casarte, el que tengas que hacerte cargo de todas las tareas domésticas y los hombres no, el que, bueno, en fin, todo ese constructo que conocemos de sobras porque es más o menos el que ha funcionado en todas las sociedades patriarcales tradicionales, ¿no? Pues ante eso yo creo que surge un sentimiento de disconformidad y incluso de indignación. Yo recuerdo esa indignación desde muy, muy pequeñita, porque realmente es la indignación ante la injusticia, ¿no? Entonces, yo creo que luego es la educación que recibimos y la cultura en la que nos criamos la que nos convence de que es absolutamente natural asumir todas esas estructuras que acaban relegándonos siempre a un segundo lugar y que acaban generando un malestar enorme, ¿no? Entonces, de esa cultura patriarcal tradicional que nos arrebataba la voz y nos dejaba indefensas ante toda esa estructura, escapamos mediante la inmigración y vinimos a una sociedad donde, en principio, basándonos en los discursos que podíamos escuchar en ese momento, en el momento de aterrizar aquí, y basándonos también en el derecho, porque esa es una cuestión que también es muy importante, ¿no? Las diferencias en lo que tiene que ver con los derechos legales de las mujeres. Yo creo que a nadie se le escapa que es completamente distinto el hecho de nacer en una sociedad en la que todavía por ley se puede discriminar a las mujeres, se discrimina por ley a las mujeres, que hacerlo en una sociedad donde, al menos en lo que se refiere a la letra, está establecido que no hay discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? Que nada puede haber, ¿no? Entonces, pudimos escapar de esa situación de discriminación flagrante y de sometimiento absoluto al emigrar con nuestras familias. Y lo que nos encontramos era que, de nuevo, desde el principio nos empezaron a suplantar las voces y empezaron a silenciarnos sin que nosotras pudiéramos decir absolutamente nada. Primero porque las adultas que eran nuestras madres no tenían los instrumentos necesarios para poder contar lo que les está ocurriendo, por lo tanto sus voces estaban completamente neutralizadas. Luego nosotras, las hijas, estábamos en una situación pues en la que éramos muy pequeñas y todavía en el momento en que se empezó a gestar toda esta situación actual de esta deriva absolutamente comunitarista, nosotras no teníamos voz para poder hablar todavía, no teníamos los instrumentos y de hecho hemos tardado muchísimo tiempo en poder hacernos con todo digamos, con todas las ideas necesarias para poder enfrentarnos a todo esto. Pero yo decía que es muy interesante hacer un rastreo de la hemeroteca de esos primeros años en los que acabamos de llegar, porque insistentemente se habla del Islam, ¿no? Se escriben libros sobre
si va a ser compatible el Islam con la democracia. Se habla de la mujer musulmana intentando entender cuáles son sus, digamos, sus particularidades. Se cuestiona ya desde entonces si los logros del feminismo van a ser válidos también para las mujeres musulmanas. Y ya desde entonces yo creo que se empieza a gestar ese entramado que cada vez se va a sofisticar más, porque cada vez van a entrar más agentes con poder político, con poder de penetración en los medios de comunicación, con poder de penetración en los debates que se están realizando en esta sociedad, y que no son agentes que partan de las propias mujeres musulmanas. Son agentes externos que además, bueno, nunca nos consultaron nada, nunca nos preguntaron qué es lo que queríamos hacer o lo que no queríamos hacer, ¿no? Hay ya digo, este recorrido por la hemeroteca es divertido porque, bueno, divertido no, pero es interesante ver cómo empezó todo esto. Yo encontré hace poco, por ejemplo, una noticia en La Vanguardia en la que se hablaba, pues, de lo típico, ¿no? de la comunidad musulmana en Reus, creo que era. Entonces aparecen las declaraciones de un mediador cultural. Un mediador cultural que era la persona que tenía que, pues, hacer esas tareas de mediar entre la administración y las personas musulmanas, ¿no? Y hay un momento en el que dice el mediador cultural que él nunca se podría dirigir a la mujer. Si hay algún problema que está relacionado con una mujer, él nunca se podría dirigir a esa mujer y hablar directamente, porque eso va en contra de lo que son los valores tradicionales y resultaría tremendamente ofensivo, ¿no? De ahí ya encontramos ese tipo de declaraciones y ese tipo de consideraciones, ¿no? El cuestionarse, poner en duda, por ejemplo, si los matrimonios forzados son aceptables o no son aceptables, ¿no? Yo creo que ese simple hecho de que nos planteemos si son aceptables o no son aceptables, ya nos lleva hacia una deriva tremendamente peligrosa, que es precisamente ese relativismo en relación con lo que son las conquistas que ha logrado el feminismo para las mujeres españolas, ¿no? Entonces, ahí, en ese primer momento, ya cuando nosotras también éramos adolescentes, empezamos a ver también otro fenómeno muy curioso, y es que, aparte de hablar de comunidad, yo digo, la comunidad musulmana no existe a día de hoy todavía una comunidad articulada que incluya a todas las personas musulmanas que forman parte de un territorio, porque no ha sido un objetivo de las personas inmigrantes el articularse como comunidad musulmana aquí. El objetivo es ganarse la vida, tener acceso a un trabajo para poder ganarse la vida, y no hay ningún proyecto político por parte de los inmigrantes que consista en articular una comunidad musulmana y luego, a partir de ahí, decidir quiénes son los líderes de la comunidad musulmana, y que estos líderes representen a todas las personas que son supuestamente musulmanas. Eso, desde dentro del colectivo, desde dentro de la llamada comunidad musulmana, no ha existido nunca. Es un invento, y es un invento de la clase política que quería, desde un primer momento, tener acotada esa comunidad musulmana y buscar dentro de esa comunidad musulmana interlocutores. Esa es una de las palabras que más abundan en esa hemeroteca que os decía, interlocutores que hablen en nombre de la comunidad musulmana. Unos interlocutores que evidentemente ningún musulmán ha votado nunca, y que en muchos casos son autoproclamados líderes de la comunidad musulmana, a quienes se les da un poder realmente tremendo, y algunos de ellos muy concretos se han acabado convirtiendo en auténticos monstruos, porque se les ha otorgado un poder que está por encima del poder democrático, y que se creen realmente esos cabecillas de la comunidad musulmana, ¿no? Pues lo curioso es ver cómo al principio, cuando se trata de intentar encontrar esos líderes de la comunidad musulmana, lo que se hace es lo siguiente.
por parte de ayuntamientos, por parte de administraciones de todo tipo, es ir a la mezquita a buscar el imán de la mezquita para que represente la comunidad musulmana. Yo cuando era adolescente veía eso, pues era algo sorprendente, la verdad. No sabía, no había leído lo suficiente ni tenía bastante conocimiento para entender que eso formaba parte de la deriva comunitarista en la que estábamos. Pero para mí y para muchísimas chicas que estábamos huyendo como de la peste de la mezquita, porque en la mezquita nos decían que teníamos que someternos voluntariamente al poder masculino por el hecho de ser musulmanas, que intentaban condicionar nuestra vida en lo más, en todas sus facetas, en dónde salíamos, a dónde íbamos, dónde no podíamos ir, cómo nos teníamos que vestir, cómo no nos teníamos que vestir, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que teníamos que pensar, qué es lo que teníamos que incluso respirar. O sea, ese control social enorme, imposible de aguantar, tan imposible de aguantar que muchas nos vimos obligadas, abocadas irremediablemente a huir de esos lugares en los que crecimos para poder precisamente escapar de ese control social. Pues ese control social en el que nos amargó la existencia durante la adolescencia, a partir del momento en que tuvimos la menstruación y nos convertimos en mujeres. A los 12 años ya te conviertes en mujer por el simple hecho de pasar a tener la menstruación. Pues dentro de ese control social, las figuras religiosas, que aunque no son, en el Islam no hay una jerarquía tan tremendamente establecida como pueda existir en el catolicismo, sí que en el imán de la mezquita o cualquier persona que tuviera un conocimiento religioso y que se erigiera en alguien que estaba por encima del resto de creyentes por ese conocimiento que tenía de las fuentes textuales religiosas, ese era un pilar fundamental de la estructura de control social de las mujeres y por lo tanto uno de nuestros principales problemas cuando se trataba de conquistar nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces era muy extraño para nosotras ver cómo, mientras estábamos batallando para poder seguir estudiando, para poder tener acceso al trabajo remunerado, para poder alcanzar cierta libertad afectiva o sexual, al mismo tiempo, en los ayuntamientos de las poblaciones en las que vivíamos se invitaba al imán de la mezquita a hablar en nombre de las mujeres, de la comunidad musulmana y por lo tanto de las mujeres musulmanas, ¿no? Y por supuesto que igual que cuando se le preguntaba al padre de familia por la situación de su mujer, que estaba encerrada en casa, que no podía salir, que no podía aprender el idioma porque no podía salir de casa, que tenía un crío detrás de otro, no podía, pues estaba condenada a esa maternidad intensiva. Cuando alguien que no era de esta comunidad, de esta procedencia, le preguntaba al marido que cómo estaba la mujer en esas circunstancias, que si le hubieran preguntado a la mujer igual se habría quejado un poquito de su destino, el hombre, por supuesto, el marido, el padre de familia decía, no, está muy bien, además ella quiere esta vida que está viviendo, ¿no? Por supuesto, nadie preguntó a la mujer porque, como decía el mediador, eso habría sido ofensivo para nuestra cultura y nuestro origen, ¿no? Pues luego cuando se le preguntaba al imán de la mezquita que por la situación de la mujer pasaba 3/4 de lo mismo, ¿no? Que se negaba sistemáticamente ese malestar y esas condiciones de opresión que vivíamos las mujeres, ¿no? Ahora, en el momento actual, todas las estructuras que hacen que nosotras no podamos hablar y que no podamos contar en qué consiste todo ese malestar, o sea que ni siquiera podemos denunciar la discriminación y la opresión que sufrimos, se han ido acumulando. Se han ido acumulando porque se ha sofisticado mucho los instrumentos que se utilizan para poder acallar lo que es evidente, que es que venimos de una situación
de opresión y que sufrimos todavía a día de hoy esa opresión, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha sofisticado y cómo yo desde hace 2 o 3 años pues empiezo un poco a llevarme las manos a la cabeza sin entender absolutamente nada? Porque para empezar se nos dice que todo lo que hemos vivido es un tópico, es un cliché, es un invento de los racistas y por lo tanto no ha existido esa discriminación, ¿no? Pero luego se empieza a aparecer en escena un fenómeno bueno, mucho más articulado, que es el fenómeno del llamado feminismo islámico, ¿no? Como venimos de venimos de una tendencia en la que se nos dice que el feminismo no es uno, sino que hay muchos feminismos y cada cual se tiene que buscar el suyo, pues de repente en las mesas redondas que se organizan, en los actos, en los debates, etcétera, hay una preocupación muy importante por hacer que el feminismo sea inclusivo. Yo tengo que hacer un apunte aquí personal y que creo que podemos hacer extensivo a muchísimas mujeres de mi misma procedencia. Y es que yo me he quedado muy sorprendida cuando he empezado a escuchar lo de mujer blanca occidental. Yo la he descubierto hace muy poco, la mujer blanca occidental, porque durante muchos años, cuando pues iba al colegio, cuando leía libros sobre feminismo, yo lo que leía veía que tenía que ver con el sometimiento de la mujer, con el lugar que ocupa la mujer en la sociedad, con las discriminaciones que sufría precisamente por ese sometimiento, y nunca pensé que todo ese corpus, que todo ese saber no era para mí. Nunca se me pasó por la cabeza decir que, bueno, esto lo está contando una mujer francesa, una mujer española o una mujer inglesa, y por lo tanto lo que cuenta nada tiene que ver con mi realidad, así que lo que hago es descartar completamente todo ese saber y todo ese conocimiento acumulado, toda esa genealogía de la que hablaba Amelia, y empiezo de cero mis reivindicaciones feministas. Nunca se me pasó por la cabeza, y eso es algo que ahora se nos está pidiendo a las mujeres que procedemos de ciertos colectivos, que tenemos ciertos elementos, digamos, distintos de la llamada mujer blanca occidental, ¿no? Entonces, dentro de esa deriva, se ha empezado a buscar continuamente pues, esa inclusión de otras voces dentro del feminismo, con lo cual yo creo que lo que se está poniendo sobre la mesa no es realmente el contenido de las reivindicaciones del feminismo, lo que se está poniendo sobre la mesa es una cuestión de representatividad. O sea, las mujeres de repente no hablamos sobre nuestros derechos, sino que hablamos sobre si estamos o no representadas en función de dónde vengamos, del color de piel que tengamos, etcétera, etcétera. Y yo no entiendo ese cambio, o sea, no lo entiendo porque me parece que mi principal problema como mujer no es quién me represente, no es la representación, no es que sea una mujer blanca occidental la que hable, sino que mi principal problema como mujer sigue siendo, como siempre, el patriarcado, el machismo y la discriminación que me vienen dadas por ese patriarcado y ese machismo, ¿no? Pero hemos sustituido de una forma bastante hábil, no sé por decisión de quién, el debate sobre los derechos y las libertades de las mujeres por el debate sobre la representación y la representatividad de las mujeres, ¿no? Yo asistí hace creo que un par de años a una mesa redonda en la que continuamente la cuestión que se ponía sobre la mesa era el papel de la mujer occidental en relación a las otras mujeres, ¿no? No se habló ni un minuto, ni un solo segundo sobre la discriminación de las mujeres. Y de repente, dentro del colectivo gitano no existía la discriminación,
machista, no existía el patriarcado. Dentro de las personas afrodescendientes no existe el patriarcado, y dentro del Islam, en este caso, como hablaba yo, pues no salió muy bien la representatividad, pero tendríamos que defender que tampoco existe el patriarcado. A mí realmente toda esa discusión me parece tremendamente injusta, me parece otra vez una forma de intentar neutralizar el feminismo, porque de repente las feministas blancas occidentales son las culpables de todos los males del mundo. Yo no sé, estos días estamos derribando estatuas de esclavistas y de colonizadores, que me digan dónde hay una estatua de una mujer esclavista y colonizadora para ir a derribarla, porque realmente es muy injusto el atribuirle, el culpar a las mujeres de lo que hizo el patriarcado machista colonizador en otros sitios. Yo creo que, vamos, que alguien me dé un solo nombre de mujeres que fueron a colonizar otros territorios y que sometieron a la población por la fuerza, ¿no? Es realmente una manipulación que, ya digo, no tiene por objetivo el luchar por los derechos de las mujeres, sino el fragmentar ese feminismo y además convertirlo todo en una cuestión de representatividad. A mí me da igual quién me represente, me da igual el color de la mujer que hable, mientras me esté defendiendo los derechos y las libertades por los que estamos luchando todas, ¿no? Bueno, la cuestión es que dentro de esa deriva de ir fragmentando el feminismo, aparece la cuestión del feminismo islámico. Se nos dice a las mujeres que venimos de familias musulmanas que en todo ese reparto de feminismos, cada cual el suyo, a nosotras nos toca el feminismo islámico. No, ya no es un feminismo vinculado con el color de piel o con algo cultural, sino que es un feminismo religioso, lo cual es imposible de concebir. O sea, no existen los feminismos religiosos, no existe nada llamado feminismo islámico, por el simple hecho de que el Islam es, en su totalidad, un conjunto de normas de opresión de la mujer. Entonces, no se puede hacer compatible el feminismo con el machismo. Se habla de ese término tan, bueno, ya que ha pasado a formar parte de los discursos más, bueno, discursos populares, ¿no? de la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad se refiere a que hay mujeres que, por el hecho de haber nacido en ciertas circunstancias perteneciente pues, a minorías, etcétera, tenemos que hacer frente a distintas discriminaciones, pero al mismo tiempo también tenemos que hacer frente a lo que es el sometimiento derivado del hecho de ser mujeres, ¿no? Lo que no va a ser nunca interseccionalidad va a ser el cruzar el eje del feminismo con el eje del machismo. Eso no es imposible. O sea, ¿cómo se va a interseccionar el machismo con el feminismo? A mí se me cortocircuita todo, ¿no? Pero aún así, aunque la idea parezca absolutamente absurda y no se sostenga por ningún lado, nos hemos encontrado en los últimos tiempos con que ese feminismo islámico ha ido ganando terreno cada vez más y está presente en muchos espacios de debate y en muchos espacios de supuestamente feministas, ¿no? Y se le incluye como un feminismo más, ¿no? Y ahí es donde se ve cómo realmente la propuesta que se nos está haciendo desde estos lugares es una propuesta absolutamente relativista, porque lo que hace es bueno, decir que las conquistas fundamentales que ha ganado el feminismo, pues se puede renunciar a ellas tranquilamente cuando lo que prima es el respeto hacia la diversidad, la inclusión de otras culturas, otras formas de entender el mundo, etcétera, etcétera, ¿no?
el feminismo no puede incluir el machismo. Lo repito, es algo muy absurdo, muy básico, pero el feminismo no puede incluir el machismo. El feminismo no puede ser islámico porque el Islam es machista. Entonces, pero no es tan simple como eso. O sea, la sofisticación ha llegado a un punto en el que a personas musulmanas, mujeres musulmanas, nacidas musulmanas, evidentemente defienden esa propuesta de llamado feminismo islámico, nos dicen que forma parte de su identidad. La cuestión de la identidad es fundamental. O sea, la religión ya no es algo en lo que yo creo, ya no es algo que yo he heredado como una construcción, ¿no?, social que articula la vida de mi familia o de mi pueblo, sino que es algo que yo siento, ¿no? Es algo que yo siento, que yo llevo dentro, ¿no? ¿Cómo va a ser la religión algo tan fundamental cuando tú, si naces en otro lugar que no sea un país musulmán, tienes muchas posibilidades de no ser musulmán, ¿no? Pero aún así ha calado de la idea de que el Islam es identidad, y en base a eso pues yo tengo que defender mi identidad, y sobre todo somos las mujeres las que tenemos que defender esa identidad. Los hombres, nadie les pide que defiendan esa identidad musulmana, ¿no? Entonces, cuando aparece esta propuesta del feminismo islámico, tenemos a las mujeres musulmanas que dicen que el Islam es su identidad, pero luego tenemos a personas que no son necesariamente musulmanas, estudiosas del Corán, estudiosas incluso personas que se dedican a la islamología, que nos hacen afirmaciones tremendamente sorprendentes, como es que el Corán es feminista. El Corán es feminista. Ya no es, bueno, hay una persona por ahí que incluso dice que decir Islam, o sea, no hace falta ni decir feminismo islámico, porque diciendo Islam ya se dice feminismo, que ya es una sofisticación tremenda de la cuestión, ¿no? Pero nos dicen que el Islam es feminista, ¿por qué? ¿Cuál es digamos, la propuesta de todo este entramado? Nos dicen que es que hace 1400 años, cuando nació el Islam, Mahoma les otorgó derechos a las mujeres. Y, por ejemplo, reconoció que eran personas, lo cual, bueno, reconoció que en vez de no heredar nada, pues podían heredar la mitad que los varones, ¿no? Esta propuesta parte de una idea fundamental que nadie discute y que en cambio a mí me parece muy discutible, ¿no? Parte de la idea de que antes de que naciera el Islam, en la sociedad arábiga, las mujeres estaban en una situación mucho peor de lo que luego llegaron a estar después del nacimiento del Islam. Esto es algo muy difícil de demostrar. Es muy difícil de demostrar por una cuestión que tiene que ver también con la estructura de lo que es la sociedad islámica. En lo que es la cultura islámica, todo lo que tiene que ver con el tiempo previo al Islam se considera, se le llama el tiempo de la ignorancia. Entonces no se puede recuperar absolutamente nada de lo que sucediera antes de lo que es el nacimiento del Islam. De hecho, el otro día leía que no sé qué pensador hablaba de que cuando en Arabia a día de hoy se descubre algún yacimiento arqueológico que pueda atestiguar algún tipo de algo que tenga que ver con la sociedad preislámica, se entierra automáticamente bajo el cemento para que no sepamos lo que pasaba en la península arábiga antes del nacimiento del Islam, ¿no? Entonces, no podemos comparar la situación de la mujer antes o después del Islam, porque no sabemos cómo vivían las mujeres antes del Islam. Y hay un dato muy concreto que nos da una pista sobre la situación de las mujeres antes del Islam, que no es tan mala como la pintan los que defienden que el Islam le otorgó todos los derechos habidos por haber. Y es que Mahoma, el propio Mahoma, empezó con 25 años trabajando para una mujer, que era Jadilla, que era una comerciante, y que él trabajaba para él. Entonces, de ahí, ¿cómo se deduce que la situación de las mujeres era mucho peor que lo que luego vino con el Islam? Bueno, en fin. La cuestión es que nuestros derechos como mujeres no se pueden desprender de un texto religioso, y menos de un texto religioso que fue redactado
escrito hace 1400 años. Y menos cuando se nos cuenta que ese texto no fue escrito ni fue redactado, sino que bajó de Dios y fue dicho por el ángel Gabriel a Mahoma, que estaba en una montaña, en una cueva. O sea, ¿yo cómo puedo desprender mis derechos fundamentales como una mujer de ese relato mitológico? ¿Cómo puedo yo tomarme en serio un texto que me dicen que es que no fue escrito y que además Mahoma pudo leer porque de repente dejó de ser analfabeto para empezar a leer por gracia de Dios? El que los musulmanes crean eso, pues allá ellos, o sea, digamos que es un asunto privado de ellos, pero yo no puedo creerme que de repente bajara la palabra de Dios y que fuera... y mucho menos lo que puedo es, a día de hoy, en el siglo XXI, ir a buscar en ese texto lo que tiene que fundamentar mis derechos y mis libertades. Y no puedo ir, entre otras cosas, porque ese texto, sea de Dios o sea de quien sea, es un texto absolutamente machista y discriminatorio con la mujer. Pero la cosa se ha sofisticado mucho, porque es un texto que realmente, o sea, no deja lugar a dudas, pide explícitamente que la mujer se someta al hombre. Una y otra vez se recuerda que la mujer es menos que el hombre, está establecido en ese texto la mitad de los derechos para ella que para el hombre. O sea, pero ¿qué ocurre? Que cuando se ha intentado introducir esa cuestión del feminismo islámico dentro de las sociedades democráticas, pues llama un poco la atención esos versículos del Corán que, digamos, muy feministas no son, ¿no? Luego aparece una teoría muy sofisticada que nos dice que en realidad todo es un problema de interpretación de los textos religiosos. O sea, los textos religiosos no son en sí mismos machistas y patriarcales, aunque específicamente lo sean, sino que ha sido la tradición patriarcal de la interpretación teológica que se ha hecho durante 1400 años lo que ha dado lugar a que las sociedades musulmanas sean sociedades machistas. Entonces, yo creo que equivocarse en la interpretación durante 1400 años es insistir mucho en la equivocación, ¿no? Pero ahora ya nos estamos encontrando con que se están dando más pasos todavía para esa manipulación de lo que es el texto coránico, que es atribuir a las traducciones el machismo que existe en el Corán. Es decir, los traductores occidentales, los traductores del Corán a las lenguas occidentales, son tan perversos que han manipulado el texto para hacerle decir lo que en realidad no decía, ¿no? Y por eso ahora, a día de hoy, corren por internet pues numerosas versiones de un Corán como adaptado a lo que es la sensibilidad del mundo occidental, que por supuesto pues va a ser muy difícil que pueda tener por feminista lo siguiente, que es la aleya número 34 de la Sura 4, que es la de las mujeres. Los hombres, esto es una traducción de Julio Cortés, es la traducción que hemos usado siempre y que merece todo el respeto y que no tiene nada de sospechoso, pero bueno. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros. Todo muy feminista. Y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan en ausencia de sus maridos de lo que Dios manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen. Dejadlas solas en el lecho. Pegadles. Esto, el verbo es daraba, que no tiene ningún tipo de interpretación posible. O sea, pegadles, despegarles y punto. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Dios es excelso y grande. Pues ahora mismo corren como traducciones alternativas para suavizar un poco ese tipo de afirmaciones que se hacen tan explícitas en el Corán. Y por ejemplo, de la misma ley, dice una versión que corre por internet: los hombres son responsables del cuidado de las mujeres debido a las diferencias, y añade la traductora, digamos,
no perversa, occidental, racista, las diferencias físicas que Dios ha puesto entre ellos y por su obligación de mantenerlas con sus bienes materiales. Las mujeres piadosas e íntegras obedecen a Dios y en ausencia de sus maridos se mantienen fieles tal como Dios manda. Aquellas de quienes teman maltrato y animadversión, exhórtenlas, tomen distancia no compartiendo el lecho y por último pongan un límite físico donde ahí pone pegarlas. Entonces se está llegando a estos niveles de manipulación, completa manipulación para hacer que el Islam parezca lo que no es en realidad y lo que nunca fue, que es feminista, ¿no? Y esto, ya digo, lo están haciendo las mujeres de origen musulmán que ya han comprado completamente toda esta propuesta, para mí alienante, porque lo que impide es simplemente ver, ni siquiera ver lo que es la discriminación que estamos sufriendo y por lo tanto neutralizar cualquier tipo de iniciativa que vaya a intentar acabar con este tipo de sometimiento, ¿no? Todo este entramado se ha ido articulando por distintos motivos. Una, por esta deriva comunitarista por parte de las sociedades, de algunas sociedades de las democracias occidentales, que ven todas las bondades posibles en la comunidad y que por lo tanto pues, consideran que cualquier propuesta comunitarista es buena solo por el hecho de ser comunitarista, ¿no? Pero también se da porque no estamos solos en el mundo y hay otros agentes que están actuando de forma muy eficaz para conseguir precisamente acabar con el movimiento feminista laico de las mujeres musulmanas. Hay una ofensiva tremenda contra las mujeres feministas laicas en el ámbito musulmán y esa ofensiva está encabezada por distintos grupos, por los grupos tradicionalistas que se han opuesto a cualquier cambio en las sociedades musulmanas en lo que tiene que ver con la situación de la mujer, pero sobre todo, y de una forma mucho más eficaz de lo que venían haciendo los tradicionalistas, están encabezados por los fundamentalistas islamistas que están obsesionados con frenar cualquier avance de la mujer musulmana, sea en el mundo musulmán, sea fuera del mundo musulmán. Y ese compañero de viaje que se están buscando algunas formaciones políticas es un compañero muy peligroso, porque es un compañero que va a la raíz en contra de la raíz principal de lo que es la democracia libre y que es el equivalente a lo que aquí se ve de una forma muy clara como algo contrario a la democracia, ¿no? Las distintas propuestas fundamentalistas creen que el mundo tiene que organizarse en base a la religión musulmana, no creen en la separación entre el poder político y el poder religioso, luchan en contra de esa separación y creen sobre todo que las mujeres tienen que conformarse con ese lugar de segunda que les viene dado por Dios mismo, o sea, y que ellos pues van a poner todos los instrumentos necesarios para conseguir que sus postulados se difundan, ¿no? Hay un ejemplo muy concreto que demuestra esa ofensiva del fundamentalismo islamista contra las mujeres. Fue en el año 2000 en Marruecos. Ahora hablo de Marruecos porque me va bien el ejemplo, pero después de la firma de los acuerdos de Pekín, Marruecos decidió finalmente, 5 años después, en el año 2000, proponer un plan de desarrollo para la mujer que incluían pues, cuestiones fundamentales como educación, como sanidad, como derechos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, lo que ocurrió fue que hubo unas manifestaciones que convocaron a muchísimas personas en contra de ese plan
derivado de los acuerdos de Pekín, ¿no? Y quienes encabezaban esa manifestación fueron los partidos islamistas y sus motivos para estar en contra de ese plan de desarrollo eran que eso atentaba contra la identidad, otra vez, la identidad de la sociedad musulmana, que eso era algo propio, que las reivindicaciones que hacían las feministas era algo propio del mundo occidental, no propio del mundo musulmán, y que eso acabaría con la sociedad musulmana, ¿no? Todos los argumentos y la retórica que usaron los fundamentalistas islamistas es muy curioso verla después repetida pues, en espacios de debate público en la ciudad de Barcelona, en Madrid, en los sitios más variopintos. Incluso aquí en Barcelona, en 2005, se organizó una cosa que a mí me pareció muy curioso en ese momento, porque la verdad es que la religión más bien me interesa poco, ¿no? Pero me pareció muy curioso que se organizara el primer congreso de feminismo islámico en Barcelona en 2005. Y ese congreso, pues las conclusiones que se sacaron fueron las mismas que estamos oyendo ahora repetidas continuamente, pues diciendo que la mujer blanca occidental es colonizadora y etnocéntrica, que el feminismo, no hay un solo feminismo, que hay muchos feminismos, que la mujer musulmana tiene su propio feminismo, que es el que se deriva de la lectura de los textos islámicos, etcétera, etcétera. Lo curioso es que en ese congreso de feminismo islámico pues se invitó a personalidades muy variadas, pero entre ellas a Nadia Yassin, que era la hija del líder de una formación islamista, incluso ilegalizada en ese momento en Marruecos, y a nadie le sorprendió ni le pareció mal que aquí viniera a hablar pues Nadia Yassin, ¿no? Entonces, yo no sé cómo vamos a salir realmente de este entramado, pero sí que es un entramado que está resultando asfixiante, porque se nos van acumulando las leyes del silencio. Teníamos a esos padres de familia que nos decían que no podíamos hablar, teníamos a esos imames de la mezquita que nos decían que estaba todo muy bien y que no pasaba nada, ahora tenemos a todas estas hijabistas que se dicen representantes de las mujeres musulmanas y que nos dicen que nos tenemos que conformar con la discriminación, la opresión que nos ha venido dada por nuestro origen, y a estas se les han sumado pues, ciertos sectores de la izquierda, incluso ciertos sectores del feminismo. Y ahí yo creo que ese feminismo se está equivocando muchísimo, porque es un feminismo que lo que propone es lo siguiente, es que para esas mujeres que venimos de otros lugares, que tenemos otras culturas, otras religiones, ya no son válidas todas las reivindicaciones que ellas reclaman para ellas mismas. Entonces nos están condenando a de alguna forma no tener acceso a los mismos derechos que ellas. Por eso para mí esa propuesta es tremendamente discriminatoria e incluso es racista. O sea, el feminismo relativista que considera que para una mujer que ha nacido en una familia musulmana está bien que desde pequeñita se le diga que su cuerpo es un problema, está bien que las niñas se las tape desde que son pequeñas y se le diga que se la tiene que tapar porque si no va a despertar el deseo del hombre, que a las mujeres que hemos nacido en familias musulmanas se nos diga que está bien que nosotras tengamos como único destino en la vida el matrimonio y la maternidad, que está bien que nos concerten el matrimonio, que está bien tener que demostrar en la noche de bodas que somos y seguimos siendo vírgenes cuando nos casamos, que está bien que no podamos casarnos con alguien que no sea de religión musulmana, que está bien que no podamos tener la libertad de ser lesbianas y de tener la opción sexual que nosotras buenamente decidamos. Toda esa falta de libertades, cuando se dice que son admisibles en base a ese relativismo, en base a ese respeto y tolerancia a la diversidad,
es algo tremendamente excluyente, tremendamente discriminador, y yo sinceramente lo siento como una traición por parte de las personas que tenían que estar denunciando nuestra situación y que tendrían que estar reivindicando para nosotras los mismos derechos que reivindican para ellas mismas. Gracias, no sé si hay nadie. Bueno, muchas de las preguntas que se han hecho yo creo que ya están contestadas. Insisten, por una parte, sobre el precio a pagar por las mujeres islámicas conversas en España, en Occidente, sobre todo en España, unido al hecho de cómo el feminismo español puede ayudar a contribuir y las instituciones a mejorar una situación donde muchas mujeres están encerradas en casa, no aprenden el idioma, dependen mucho de lo que has contado ahí, ¿no? Hay una inquietud sobre cómo el feminismo español puede interactuar con el feminismo y defender a otros colectivos cuando se pueda acusar de paternalista por introducirse a defender aspectos a los que no se considera legitimado. Claro. Bueno, es que el feminismo español somos nosotras, porque estamos en el mismo barco, no estamos en otro. O sea, entonces, no sé, yo no creo que se trate de otro feminismo. O sea, cuando, no sé, la ley contra la violencia de género, ¿cómo se aplica de una forma distinta? ¿No? Hay otra forma distinta de aplicarla. Es la misma para todas las mujeres que estén en España. Es que incluso para las mujeres que no sean españolas. O sea, y ahí eso es una conquista del feminismo español para todas las mujeres que estén en España, sean españolas o no sean españolas, ¿no? Entonces esa es la vía. Yo creo que esa es que íbamos bien, o sea, íbamos bien en realidad, ¿no? Es verdad que hay algunas batallas que no sé si dar yo por perdidas. Cuando por primera vez apareció el caso de una niña que tenía que ir al colegio, por supuesto fue aquí en Cataluña, porque todo esto pasa siempre en Cataluña, una niña que tenía que ir al colegio, que su padre quería que fuera al colegio con pañuelo. Resulta que aparece, esto creo que lo contó también Amelia en algún artículo, aparece el padre y dice que o va al colegio con pañuelo o no va al colegio. Lo cual, pues también es, o sea, en el momento en que se duda, se pone en cuestión la obligatoriedad de la escolarización de las niñas, se admite que alguien pueda hacer ese tipo de chantaje a las instituciones públicas, ahí estamos en una deriva relativista y estamos renunciando a proteger los derechos de esas niñas, ¿no? Se dijo en ese momento, yo recuerdo que cuando... no sé si fue en 2006 o 2007, bueno, se dijo en ese momento el consejero de educación y muchas otras voces que mejor garantizar su educación, que anteponían el derecho de educación de la niña al hecho de que fuera con pañuelo o no fuera con pañuelo. Esa batalla, ya digo, yo no sé si darla ya por perdida, porque en ese momento se partía de una idea que luego no es necesariamente así, ¿no? Se partía de la idea de que si las niñas podían tener acceso a la educación, luego desarrollarían por sí mismas un espíritu crítico lo suficientemente fuerte como para cuestionar el hecho de que las hubieran tapado desde muy pequeñitas, ¿no? Lo cual no está pasando, no solamente no está, sino que está pasando todo lo contrario, que cada vez tenemos más niñas que llevan pañuelo, tenemos chicas jóvenes que dicen decidirlo libremente, lo cual es bastante cuestionable. Cuando todo el mundo te está pidiendo que te tapes, es muy difícil que puedas defender que lo haces libremente. Pero bueno, la cuestión es que tenemos adolescentes que dicen que para ser musulmanas se tiene que poner el pañuelo, que su identidad es el Islam y que el Islam, la forma de representar esa identidad es a través del pañuelo. Bueno, todo un entramado, de hecho, muy superficial, porque yo no entiendo por qué la identidad la tienes que mostrar con algo, con la indumentaria, ¿no? Y luego también pues el hecho de que los chicos nadie les plantee esa cuestión, pues también es
es un indicio evidente de la discriminación, ¿no? Pero el tema es que a día de hoy tenemos cada vez más niñas pequeñas que van al colegio con pañuelo, niñas de 3 años incluso, en P3. Y realmente yo estoy muy decepcionada porque se tendría que haber tomado una... o sea, el tema se tenía que haber sido mucho más... se tenía que haber luchado mucho más por los derechos de esas niñas. Porque si nadie lucha por los derechos de esas niñas, ¿qué lo va a hacer, ¿no? O sea, en realidad se está siendo absolutamente indiferente ante el sufrimiento de una niña muy pequeña a la que de repente se sexualiza. O sea, se decide que ese cuerpo de niña es ya un cuerpo que puede tentar al hombre, que puede ser, que puede provocar el deseo del hombre, y por lo tanto estamos ahí con una carga tremenda sobre la niña y va a tener unas consecuencias muy importantes para su desarrollo y yo no entiendo por qué sigue existiendo esa indiferencia, que para mí es una indiferencia racista, discriminatoria, porque si fueran otras niñas, si no fueran estas 4 moritas ya habrían tomado medidas, pero como somos 4 moritas, nadie atiende a ese sufrimiento y bueno, y lo que estamos viendo a día de hoy son niñas que van tapadas al colegio, niñas que no pueden aprender a nadar, que si el día de mañana se quedan al agua se van a morir porque no saben nadar, niñas que no pueden practicar deporte, niñas a las que se las marca desde pequeñas y por lo tanto se las excluye del resto, ¿no? Eso no es integrador ni es inclusivo, eso es todo lo contrario. Eso es encerrarnos en esa comunidad que alguien construyó para nosotras sin pedirnos permiso y es vulnerar derechos fundamentales, ¿no? A día de hoy, cuando, claro, estamos siempre en lo mismo, ¿no? O sea, a nivel teórico yo puedo defender que todo es fantástico, maravilloso y que el Islam es feminista, que todo es igualitario, que las mujeres viven una situación fantástica. Realmente si el Islam es tan fantástico, yo no sé por qué estamos viviendo aquí, no nos vamos a vivir todas a un país musulmán. Y bueno, y lo único que tenemos que hacer es convencer a los hombres de que vuelvan a interpretar bien los textos y disfrutar así de lo que sería la única sociedad en el mundo que sería feminista, ¿no? Porque eso es lo que nos están diciendo. Bueno, la cuestión es que se está siendo absolutamente indiferente frente a ese sufrimiento, se está aceptando esas propuestas teóricas que no tienen ningún sentido, que no se aguantan por ningún sitio, que no se sustentan sobre nada, y en cambio se está negando la realidad. Porque esa es la cuestión de fondo. O sea, la teoría que se pueda desarrollar, llegar a unos niveles absolutamente surrealistas, y la realidad que tenemos está muy lejos de ese supuesto feminismo del Islam. La realidad que tenemos es una presión tremenda, por ejemplo, para que nos casemos cuando somos muy jovencitas, y no claudicar ante todas esas presiones significa el destierro, significa que nos expulsen de nuestras propias familias, significa que no podamos volver a las casas en las que nacimos y por lo tanto significa mucho dolor, mucho sufrimiento. Y yo lo que no entiendo es esa indiferencia ante el dolor y el sufrimiento, ya digo, de esas 4 moras. Si no fueran esas 4 moras, igual, no sé, me equivoco, pero creo que la reacción sería distinta. Un apunte sobre las mujeres conversas, ya que ha salido. Es un fenómeno que a mí me resulta, muy curioso, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque se trata de mujeres que nunca han vivido en una sociedad musulmana, que por lo tanto no tienen ni idea de lo que es la discriminación que supone y del sometimiento que supone vivir en una sociedad musulmana, y aún así deciden salir públicamente a defender que esa es la mejor de las sociedades para las mujeres, ¿no? Qué traición tan enorme, qué insulto para las que hemos sufrido esa realidad. Porque además ellas escogen escogen lo que quieren de esa religión,
y por lo tanto no han sufrido absolutamente nada, ¿no? Luego se dedican a manipular y a tergiversar todo lo que es la realidad. Hablan en nombre de las mujeres musulmanas. De hecho, unas mujeres que nunca han sufrido el Islam hablan en nombre de las mujeres musulmanas y deciden que está muy bien que nosotras estemos en ese lugar de segunda y que hayamos sufrido lo que hemos sufrido, ¿no? Niegan completamente esa realidad, ¿no? Y además las conversas están siendo realmente útiles para los fundamentalistas islamistas. ¿Por qué? Porque legitiman de algún modo todo el sistema patriarcal de discriminación que supone la cultura islámica, ¿no? Se nos pone, de hecho, muchas veces como ejemplo, ¿no? El de las mujeres que, aún no siendo musulmanas de nacimiento, deciden libremente lo que los islamistas llaman, y los no tan islamistas, escoger la religión verdadera, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Que esa es la religión verdadera y no hay otra. Entonces, ellas nos están haciendo un flaco favor, nos están traicionando, están tirando mucha tierra sobre lo que nosotras estamos luchando, y además hacen otra cosa también muy peligrosa, que es, de algún modo, dar a entender al público que las escucha que los logros de las feministas españolas o occidentales se puede renunciar a ellos tranquilamente y no pasa nada. Porque ellas han nacido en una sociedad que ha conquistado muchos más derechos que las sociedades musulmanas, y aún así deciden que se puede renunciar a esos derechos porque pues el Islam es mucho más atractivo que estas feministas blancas, occidentales, colonizadoras, etnocéntricas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es algo que se puede hacer desde el privilegio de vivir en una sociedad que ha conseguido esos logros, ¿no? No es algo que se pueda hacer en Marruecos. En Marruecos no tienes la opción de escoger tu religión, porque solo hay una, y si te cambias de religión está penado con prisión. O sea que, entonces, bueno, eso es un caso realmente muy curioso de cómo se pueden llegar a manipular y a tergiversar lo que es la realidad, porque además todo este entramado lo que hace al final es aprovecharse de una cuestión fundamental, que es que para la mayoría de las personas que no son musulmanas, el poder conocer lo que es realmente la sociedad musulmana, lo que es realmente el Islam, pues es algo que no está tan al alcance, ¿no? Entonces, para quien no sabe lo que es la sociedad musulmana, no ha estado nunca allí, no ha vivido nunca en una familia musulmana, si viene alguien y dice, no, es que en realidad estás muy equivocado, tienes un cliché que te hace ver al Islam como algo machista, pero en realidad el Islam es feminista, porque mira, cuando Mahoma pues decidió que las mujeres eran personas, y eso ya, bueno, en fin. Yo te quería preguntar, porque tú has hecho una clasificación de cómo en efecto esto ha tenido ciertos tramos de sofisticación fuertes. Pero yo te quería preguntar por un tema que a mí me empezó a sorprender hace años, no muchos años, cuando vi que había feministas islámicas que eran españolas, que eran conversas y a veces ni siquiera eran conversas, y que estaban expandiendo por diversas comunidades musulmanas versiones rigoristas del Islam. Se hacían invitar, aparecían con sus viajes y gastos pagados, y he llegado hasta saber cuánto cobraban por hacer esto. Así. Sí. Y no solo saber cuánto cobraban por hacerlo, a veces incluso quién se lo pagaba. Pero de esto no voy a hablar ahora. Conozco un caso paradigmático de una, Dios mío, de una que había tomado las redes sociales para, digamos, como su lugar de reclutamiento de convencidas. El asunto, según me daba la impresión a mí, era un discurso del siguiente tenor. Oh, blanca maldita, o sea, las blancas esas de antes. Ya sabes que ni tú ni yo, si vamos a la orilla del Rin, somos blancas, o sea que no tenemos ningún problema.
Pero bueno, oh, blancas malditas y tal, habéis de saber que tenéis que ser multiculturalistas, porque tenéis una falta enorme de respeto por la religión, por la mía. La tipa había nacido en el País Vasco, pero las demás tenían una falta enorme de respeto por su identidad. Y he notado que hace 3 o 4 años todo esto decayó por una razón muy sencilla. Determinados países del Golfo dejaron de pagar este tipo de vocaciones. Es decir, alguien llegó a la conclusión de que después de todo esto no era tan necesario. Quiero decir con ello, Nayat, una cosa que tú no has dicho y sé que no la dirás. Muchas veces no hay que atribuir a la estupidez lo que puede ser atribuido a la malevolencia, y otras veces no hay que atribuir a la malevolencia lo que puede ser perfectamente resultado de la estupidez. Pero en este tema también hay malevolencia, es decir, en este tema hay jugadas geopolíticas. Sí. Y eso era lo que quería comentar contigo un poco, ¿cómo lo ves? Sí, no, eso está clarísimo y además tenemos, o sea, se van como enredando se van tejiendo distintas, distintos fenómenos que tienen que ver con intereses que vienen de sitios distintos, ¿no? Hay que entender una cosa que es muy, claro, para los que hemos vivido en esa situación es muy obvia, pero que no lo es para quienes no conozcan esta realidad. Y es que las propuestas rigoristas, las propuestas fundamentalistas, las propuestas integristas en todas sus versiones, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. En toda su diversidad, porque son realmente muy diversas, no nos llegan al pueblecito de Marruecos en el que vivíamos con nuestros abuelos. Esos eran bastante patriarcales, pero lo eran a la manera tradicional, ¿no? La propuesta del fundamentalismo nos llega aquí. Nos llega aquí. De hecho, yo recuerdo que cuando hacía muy poquito que habíamos aterrizado en Vic, hacía, no sé, a finales de los 80, principios de los 90, a mí me apareció por ahí un señor con la barba larga y con unos discursos que lo que nos decía era que el Islam que nosotros habíamos practicado hasta entonces era un Islam que se había alejado completamente de la norma y que lo que teníamos que hacer era volver al principio de los tiempos de Mahoma. Otra vez, nadie sabe cómo se vivía en los tiempos de Mahoma, pero bueno, ellos se lo inventan, porque esto es una invención al final. O sea, la propuesta del fundamentalismo islámico dice que va para atrás para recuperar el origen, pero en realidad está proponiendo algo completamente nuevo que se inventan ellos, ¿no? Entonces, ahí ya aparecen materiales y discursos que no venían del pueblecito del Rif, porque los del pueblecito del Rif, los pobres, pues no apenas, o sea, es que no tenían recursos para articular toda esa sofisticación. Nos llegaron unos libritos en los que nos daban instrucciones sobre cómo ser buenos musulmanes y estos libritos se editaban en la mezquita de la M30 de Madrid. Y eran unos libritos que, bueno, eran bastante fundamentalistas, la verdad, porque también partía de esa idea de que para ser un buen musulmán, pues tenías que cumplir con toda una serie de reglas que eran muchas más que las que tenían mis abuelos, ¿no? Yo qué sé, yo me acuerdo muy bien de una que me estuvo obsesionando bastante tiempo, porque yo entonces pues me lo creía todo esto, que era que si decías una sola mentira, Dios no te escuchaba durante 40 días. Una sola. Entonces, bueno, era como un nivel de detalle de lo que es la práctica religiosa absolutamente ajena a la realidad que nosotros habíamos vivido. O sea, mis abuelas cuando hablaban de religión, que eran muy religiosas ellas, pues hablaban de lo que contabas antes, ¿no? de cuestiones de orden moral, ¿no? del respeto al otro, del no hacer mal, de cuidar a los demás. Bueno, toda esa... Pero esto era algo completamente distinto, nos llegó aquí cuando apenas habíamos aterrizado. Y luego se han ido acumulando los distintos agentes que están actuando ahora mismo en España, ¿no? Y la verdad es que es un tema que
daría para una investigación a fondo de tipo periodístico para ver cómo está penetrando el fundamentalismo islamista en sus distintas formas, porque ahora ya no es como antes. O sea, ahora esos imanes que salían y decían, bueno, vamos a contaros cómo se tiene que pegar a la mujer para no dejar marca. Eso ya no lo hacen, o por lo menos con 2 dedos de frente no hay nadie que lo haga, porque saben que va a generar un rechazo y que va a crear polémica, etc. Entonces, lo que ha hecho el fundamentalismo islamista es adaptar los discursos a la sensibilidad occidental. Y de repente, ahí donde se tenía que ser musulmana porque se nacía musulmán y se tenía que morir musulmán, pues nos encontramos con el discurso de la identidad y de la pertenencia y de la decolonialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchas organizaciones realmente muy distintas. Por ejemplo, hay organizaciones que, no siendo fundamentalistas, vienen de Marruecos, por ejemplo, y tienen un objetivo político que es la de capitalizar la presencia de las personas de origen marroquí en España, ¿no? Y por lo tanto tener ahí el hecho de que, para Marruecos, para el gobierno de Marruecos, los que somos hijos de familias marroquíes, aunque llevemos aquí 30 años y aunque sean nuestros hijos, para ellos siempre vamos a ser marroquíes. Entonces, no quieren que dejemos de ser nunca marroquíes. De hecho, yo no puedo renunciar a la nacionalidad marroquí, porque no puedo, porque no me dejan. Tuve que renunciar cuando recogí la española, pero siempre tengo que estar dando explicaciones. Bueno, da igual. El hecho es que hay un interés por capitalizar la presencia de la población de origen marroquí en España. Y eso se hace a través de determinadas organizaciones que otra vez aquí se presentan como representantes de se autoproclaman representantes de la comunidad, que son organizaciones que tienen formas que en principio no parecerían vinculadas al gobierno marroquí y que en cambio lo están porque hay dinero por medio, ¿no? Y son fundaciones, son ONGs, son etcétera, etcétera. Y uno de los elementos aglutinadores que tienen para poder interpelar a esa comunidad, supuesta comunidad musulmana, y recordarles continuamente que siguen siendo súbditos, porque no somos ciudadanos, somos súbditos del Reino de Marruecos, es precisamente la cuestión religiosa. Entonces, en ese objetivo político, en ese proyecto político que tienen, el elemento religioso está ahí, porque además venimos de una teocracia. O sea, Marruecos es una teocracia en la que el elemento religioso no se puede separar del poder, entre otras cosas porque el jefe de los creyentes es el rey. O sea, el rey legitima su lugar en el poder por esa supuesta vinculación con la familia de Mahoma, o sea, por ser descendiente de Mahoma y por lo tanto por ser el príncipe de los creyentes. Y claro, si no existiera eso, pues no se vería legitimado su poder, ¿no? Entonces ahí, desde Marruecos, hay un interés en continuar reclamándonos siempre como súbditos marroquíes, pero luego hay otras organizaciones. Los hermanos musulmanes están aquí desde el principio de los tiempos, no han dejado de estar nunca, y bueno, lo único es que ahora se han adaptado a las circunstancias y ya no se presentan abiertamente como esa organización islamista que es, sino que muchas veces están detrás de ciertas fundaciones, asociaciones que a veces se presentan como humanitarias, de ayuda, etcétera, etcétera, caritativas, y que además en estos momentos están teniendo una influencia muy, muy importante sobre la juventud musulmana, porque a lo que se dedican a hacer es a aterrizar aquí, viniendo de países de Oriente, o sea, no viniendo de Arabia Saudí o de Egipto, etcétera, organizaciones que tienen vinculaciones también con Reino Unido, pero organizaciones internacionales que nada tienen que ver con nuestro origen, porque siempre se está apelando al origen, aterrizan aquí y lo que hacen es captar
a los hijos de esa inmigración musulmana y a formarlos para que se conviertan en esos líderes comunitarios. Y luego tenemos a todo ese ejército de hijabistas en las redes que parece que han surgido de la nada y que en realidad detrás tienen a todas esas organizaciones que se dedican a reclutarlas, a formarlas y a darles todo ese argumentario para que precisamente penetren en los espacios en los que, bueno, a través de esa rendija que es precisamente el respeto a la diversidad, la multiculturalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no he visto a día de hoy todavía, a día de hoy, llevo 32 años aquí, no he visto ningún tipo de organización por parte, una organización espontánea por parte de las personas o sea, de la base de las personas musulmanas, de las personas marroquíes que emigraron aquí. No ha surgido un movimiento político propio. Es todo externo y lo que hacen es aterrizar aquí e intentar capitalizar toda esa presencia. Y hay un proyecto político detrás que es precisamente hacer que el Islam en Europa tenga una presencia. De hecho, después de los atentados del 2017 en Barcelona, en otoño, hubo un congreso de líderes islámicos que se pusieron como objetivo conseguir que en todas las esferas de las sociedades europeas hubiera presencia de personas musulmanas. Y hay un objetivo político ahí que consiste, pues eso, en hacer que el Islam sea algo significativo a nivel político, lo cual, ya digo, va a la raíz o sea, va en contra de lo fundamental de las democracias, que es esa separación entre lo religioso y lo político. Pero claro, tenemos también una clase política propia, no ajena ni aterrizada de otros lugares, que está permitiendo esa penetración, porque o sea, no solamente no está ofreciendo ningún tipo de resistencia hacia esa penetración, sino que además invita a los islamistas, a los fundamentalistas, a lo que sería, lo voy a decir de una manera muy burda, pero lo que sería el equivalente a la extrema derecha de aquí, les está invitando a ser parte de los distintos órganos de la administración. O sea, hemos tenido a mujeres predicadoras dando sus sermones en instituciones públicas aquí, ¿no? Y hemos tenido pues, esa presencia de islamistas en distintos sitios de la administración pública, ¿no? Entonces, yo creo que el problema lo tenemos no solamente por esa penetración que se está produciendo, sino por cómo la clase política de aquí está de alguna manera pues, invitando a que eso forme parte de nuestra democracia, ¿no? Lo cual es muy peligroso y además es racista, o sea, vuelvo a decirlo, es tremendamente racista. O sea, ¿desde cuándo permitimos a la clase política que se dirijan a los ciudadanos en función de su religión? ¿Desde cuándo está bien que un político se dirija a un ciudadano en función de sus creencias religiosas? Yo, por lo menos por la educación que he recibido en la escuela catalana, tenía entendido que eso iba un poco en contra de lo que había que hacer, ¿no? Pero desde un tiempo hacia esta parte lo que se hace es interpelar a los ciudadanos de la comunidad musulmana, que al ser comunidad pues dejamos un poco de ser ciudadanos en función de nuestra religión. A nosotros no se nos hacen propuestas políticas vinculadas, no sé, a la gestión política general, sino que se nos interpela directamente por nuestras creencias. Y eso es populismo racista. Es populismo racista, porque la base de todo eso es ¿qué quiere esta gente? ¿Quieren religión? Pues vamos a darles religión. ¿Y cómo les damos religión, además? Pues poniendo un pañuelito en la lista electoral. Porque no hay otra forma de demostrar que queremos incluir esa religiosidad. No hay otra forma que tapando a las mujeres. Entonces ahí hay una encrucijada, o sea, que nadie me hable de intersección porque eso es una encrucijada en la que estamos nosotras y que nos está
nos están queriendo volver a meter otra vez en la comunidad de la que huimos para poder ser ciudadanas de pleno derecho, ¿no? Gracias, Nayet. Que te decía que muchas gracias por tu respuesta. Gracias. ¿Tienes preguntas, Feli? Muchas de las preguntas tienen que ver con la preocupación de la integración de las mujeres islámicas, el uso del velo, la extirpación del clítoris, y cómo el feminismo puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres musulmanas, la preocupación de que la teoría queer se haya coaligado con teorías de migrantes y antirracismo, y este trasfondo que pueda generar de confusión. Antirracismo. Antirracismo es también interesante el tema. Una de las formas en las que nos están queriendo silenciar últimamente es esa apelación a la cuestión del racismo, precisamente, ¿no? Ha sido muy curioso ver cómo en los últimos tiempos quienes nos piden que nos callemos ya no son esos imames de las mezquitas o los padres, etcétera, sino hombres españoles que tienen una organización antirracista y han decidido que nosotras no podemos hablar, que lo que nosotras digamos no es válido por una razón muy simple, porque nosotras no defendemos la discriminación y la opresión que sufrimos por la religión, o sea, porque no defendemos el Islam. Para hablar, como se ha llegado a la conclusión ya desde ciertos sectores del antirracismo, de que las únicas mujeres musulmanas que pueden hablar son las creyentes. Se ha llegado a esa conclusión. Lo cual, si lo trasladáramos al catolicismo, por ejemplo, pues imaginaos que las únicas mujeres que pudieran hablar sobre el feminismo en España fueran las mujeres católicas. No, las del Opus. Las del Opus, encima. Entonces, desde ciertos sectores del antirracismo se nos está diciendo que nos callemos porque nos dicen, nosotras fomentamos el racismo. Nosotras, por ser feministas, fomentamos el racismo. Que yo digo, si algo fomenta el racismo, que el racismo no necesita nada para fomentarse. O sea, el racismo parte de la idea de que una persona, por el simple hecho de haber nacido en otro lugar o tener un color distinto de piel, ya es menos persona, ya merece menos derechos y menos respeto. O sea, ese sinsentido no necesita realmente razones para existir. Y no hay nada que yo pueda decir para convencer a un racista de que deje de serlo, porque es algo que no parte de la razón, o sea, no tiene razón alguna, ¿no? Entonces, pero si hubiera algo que fomentara el racismo, yo creo que sería más el machismo que el feminismo, ¿no? Si algo podría fomentar el racismo sería precisamente el machismo de nuestras sociedades musulmanas y el machismo de los hombres musulmanes más que el feminismo de las mujeres musulmanas. Pero bueno, la cuestión es que nosotras también somos antirracistas, nosotras hemos sufrido discriminación, sufrimos discriminación todos los días, nos discriminan por el hecho de ser de origen musulmán y de repente no solamente se nos acalla, se nos silencia, se nos dice que lo que nosotras decimos no es válido, sino que además se nos expulsa de la lucha antirracista. Y ya digo, señores, hombres, españoles, que nunca han vivido en sociedades musulmanas, que nunca han sufrido la discriminación por el hecho de ser mujer musulmana, hasta el momento ninguno de ellos se ha presentado como mujer musulmana, nos dicen a nosotras qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que no tenemos que decir. Bueno, un mansplaining a la islamista de lo más fantástico, ¿no? Entonces, luego está la cuestión también de el miedo a la extrema derecha, ¿no? Siempre es que, claro, si tú dices que el Corán es machista, la extrema derecha lo va a utilizar en contra, etcétera, etcétera. Bueno, la extrema derecha no necesita, yo digo, que no nos necesita a nosotras, pero es que además, en muchos casos, lo que hace es apropiarse de nuestras voces, porque lo que hace es, o sea, nosotras no le importamos para nada a la extrema derecha. No le importamos, porque a mí nunca me ha llamado nadie de la extrema derecha para decirme, bueno, como eres una mujer,
discriminada por tu cultura, por tu religión, te vamos a... Porque tiene una característica también la extrema derecha, es que no es feminista. Porque de eso nadie se acuerda. O sea, la extrema derecha no es feminista, la extrema derecha es machista. Y por lo tanto, cuando nos usa a nosotras, lo único que hace es instrumentalizarnos para justificar sus postulados racistas. Y en realidad tiene mucho que ver la extrema derecha con este fundamentalismo islamista que con el feminismo, ¿no? O sea, hay una internacional de la misoginia por la que se entienden perfectamente. Además, la extrema derecha también utiliza la situación de la mujer musulmana para afirmar que las reivindicaciones de las mujeres aquí no tienen ningún tipo de legitimidad, ninguna razón de ser, porque claro, si tú no, fíjate en cómo están en Irán, ¿no? ¿De qué te quejas tú si en Irán están como están? Pues oiga, eso no va así, esto es una lucha de todas las mujeres, de todo el mundo, por los mismos derechos, y no vamos a claudicar de ninguno de ellos, ¿no? Pero es curioso que se escuche más esas voces y que se compren más esos discursos que los de las mujeres feministas que venimos de familias musulmanas, ¿no? De hecho, es tan fuerte el vínculo entre la extrema derecha y el fundamentalismo islamista que ya hemos tenido noticias de esa financiación de la extrema derecha española por parte de grupos fundamentalistas de Irán. O sea, esa noticia ya salió publicada en los medios y por lo tanto hay una internacional de la misoginia clarísima que se está rearmando contra todas las mujeres. Contra todas las mujeres. Nos están utilizando a nosotras, pero no les importamos nada. Y bueno, y llevamos batallando contra el racismo desde siempre y no vamos a renunciar a nuestra lucha feminista porque nos intenten asustar con la extrema derecha. Nayat, muchísimas gracias. Yo creo que hemos agotado la sesión de la mañana en el tiempo de que disponíamos y Nayat, volveremos a reunirnos en tu caso y el mío también para la mesa redonda que tenemos a las 18:30. Muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por el coloquio y un abrazo, no por virtual, menos grande. Muchísimas gracias. Gracias.